Familia de reacciones, bienvenidos a un episodio más de esta temporada que se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Nos encontramos en una temporada donde hablamos del crecimiento en nuestra relación con Dios y este tema es de suma importancia. Recuerde, todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas, también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y por supuesto a través de la página de Facebook de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, tenemos un pasaje para memorizar durante cada episodio. No es la excepción ahora y en esta ocasión el pasaje se encuentra en el libro de Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Este es el texto que te invitamos a memorizar y por supuesto compartirlo en tu grupo pequeño. Hoy tenemos un invitado y está con nosotros de manera habitual el pastor Adriel Guzmán. Pastor, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias nuevamente por la invitación. Ya esto se está haciendo rutinario, pero es una bendición. Claro que sí, pastor. Qué bueno que estás con nosotros y por supuesto me gustaría que nos compartas la pregunta de este episodio. Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué el estudio de la Biblia es tan importante para nuestra permanencia en Dios? Te invitamos a que ahí en la caja de los comentarios puedas tú dar tu respuesta y también comparte con tus amigos para que conozcamos cuál es su respuesta respecto a esta pregunta. Que Dios te bendiga. Claro que sí, pastor. Tenemos una propuesta de estructura para este episodio que está basada en tres ideas que tomamos de la guía de estudio. La primera es tiempo con Dios. La segunda es escudriñad las escrituras. Y la tercera y última idea en la que vamos a reflexionar es palabras dulces. Así que no te despegues, estamos iniciando. Esto es... Reacciones. Cómo estudiar la Biblia es un mensaje, es un tema muy importante donde vamos a reflexionar, ya sea que tú estés dedicando un tiempo muy considerable para pasar en el estudio de las Escrituras o que también tengas en un estante un poco empolvada tu Biblia. Lo cierto es, querido amigo, que el pasar tiempo en el estudio de la Biblia nos puede ayudar a conocer más a Dios. Y eso es justamente lo que de alguna manera en algunas ideas prácticas vamos a presentarte en el estudio de este episodio que es cómo estudiar la Biblia. La primera idea en la que vamos a reflexionar se titula Tiempo con Dios. Pastor Adriel, hablamos repetidamente, en varias ocasiones del uso de las escrituras. Ahora, un tema muy importante tiene que ver con el uso de nuestro tiempo. ¿Por qué el uso del tiempo es un factor determinante en el estudio de las escrituras? Correcto. Cuando hablamos acerca del tiempo, es indispensable reflexionar o meditar en que vivimos dentro de circunstancias que nos impiden, ¿verdad?, tener espacios tanto para una buena recreación, una convivencia con la familia y aún en el trabajo para tener un buen relacionamiento, ¿no? Ciertamente el tiempo es algo que no se detiene y buscar espacios para estar en comunión con Dios es algo muy, pero muy, muy difícil hoy en día. Aunque hoy contamos con instrumentos, ¿verdad? Apps en el área de la tecnología, en nuestros teléfonos, para poder acercarnos a la Biblia. Y sin embargo, así se convierte, ¿verdad? Esto en una circunstancia muy tortuosa, muy dificultosa para acercarnos a Dios. Y como hemos venido viendo, ¿verdad? A través del estudio de estos días, es que la palabra de Dios es el alimento espiritual. También hemos descubierto que es a través de ella que nosotros conocemos a Dios y además la Biblia nos transforma, tiene un poder transformador. Ahora, el problema no es la Biblia ni tampoco el tiempo, tampoco es eso. Tiene que ver con no leer suficientemente con claridad o con entrega y no leer de manera rutinaria. Obviamente que si buscamos espacios para tener comunión con Dios, podríamos hacerlo en todo tiempo. A Ujú. mí me gusta encontrar de pronto a personas que
tienen a un lado de su negocio allí un espacio donde tienen algún libro, un compendio de libros para poder estudiar. Y en todo caso, muchas veces he visto personas que tienen su Biblia y apartan espacios en lo que no llega cliente, entonces están leyendo. Eso significa que más que nada depende, ¿verdad? El tiempo depende de nosotros y no de las circunstancias. Algo muy importante que tú mencionas, si bien es cierto, justamente la manera en la que nos acercamos a la Biblia influye mucho. Veíamos que el papel de la Biblia en el episodio pasado es trascendental, pero en el hablar del tiempo, el enfoque que la guía de estudio nos presenta es justamente en una generación que estamos conectados de una manera extraordinaria por medio de la tecnología, donde a veces, aunque todo se hace rápido, lo que más nos falta es tiempo. Es correcto, Y nos hace falta justamente el tiempo. enfocar, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos hábitos, yo aprendí desde casa en el culto familiar a dedicar un tiempo en la mañana. De paso, la Biblia en repetidas ocasiones permite el concepto de que por las mañanas son espacios cómodos para estar en comunión con Dios y también para el estudio de la Biblia. Pero a veces nuestras jornadas extenuantes nos permiten romper esos hábitos que tenemos y el tener tiempos establecidos es muy importante. Es decir, me refiero a horarios, quizás en la mañana, quizás antes de dormir, por la noche. Hablamos de espacios de tiempo organizados, agendados y que deberíamos hacer el esfuerzo de respetar. Lo que tú nos presentas es, por ejemplo, espacios de tiempo que a veces surgen de acuerdo a nuestras actividades laborales. Alguien que tiene un negocio, un comercio, puede tener esa oportunidad. Es correcto. Quizás alguien que trabaja en el campo pueda decir, pues yo no puedo porque pues no tiene la practicidad de hacerlo. Entonces, algunos adaptamos justo a eso nuestro tiempo. Mira, encontraba yo la cita de Hechos 17:11 y me llama la atención la referencia que hace aquí el texto. Y estos eran, dice, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, la manera en la que ellos reciben la palabra expresa que la recibieron con una actitud muy positiva. Y escudriñando, dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante porque se habla de los hermanos de Berea versus Ujú, los hermanos de Tesalónica, ¿no? ujú, Que tenían una relación con Dios muy, muy estrecha. Aprovechaban el tiempo del culto, ¿verdad? sí, Momento de comunión con Dios para no solamente ser oidores, sino también ser lectores, ¿no? exacto. Esto nos lleva a nosotros a una cita del libro de Apocalipsis, ¿no? Bienaventurado el que El lee, que el que lee, oye y el que guarda, guarda. ¿no? En el capítulo 1, eso nos revela a nosotros que realmente la actitud de estos era que tenían amor hacia la palabra y deseo de comprender cabalmente todo lo que de ella se enseñaba. Y claro, para ello habría que comprobarlo. Abrían la Biblia y ahí comprobaban lo que se enseñaba. Eso justamente llama mi atención, Pastor Yair, porque el texto dice para ver que lo que ellos escuchaban era real a como estaba escrito en la Biblia. Y justamente como seres humanos en algún punto de nuestra vida tenemos dudas. Cuando escuchamos, yo soy de la idea de que cuando tú compartes un mensaje es muy bueno, pero es mucho mejor también tomarte el tiempo. Ahí viene lo que estamos hablando, es decir, el tiempo con Dios. Tiempo con El Dios. tiempo con Dios es importante y no se refiere solamente al hecho de orar, sino a dedicar un tiempo para descubrir en las escrituras que lo que tú en algún momento escuchas es una veracidad. Uno de los problemas más grandes que en algún momento existe es el hecho de que las personas no dedican tiempo a abrir la Biblia y escuchan o creen o algunos son guiados por lo que enseñó papá, lo que enseñó mamá, tradición. Y la Biblia nos permite justamente en la reforma que vemos, en la historia de la reforma del cristianismo, cómo el leer las escrituras abrió el pensamiento y permitió comprender lo que Dios quería para su pueblo. Y si analizamos un poquito más detenidamente este asunto, descubrimos que el hecho de entender esta primera parte que la guía presenta, no habla de solo leer. Hay Ujú. muchos que leen, pero sin profundizar, ¿no? Sin ir hacia adentro de las escrituras. Y eso nos permite darle a su vida relacional con Dios una continuidad. Pero también, por ejemplo, vemos al profeta Jeremías hablando, ¿no? En el capítulo 29, verso 13, Ujú, de que todo radica en el corazón ujú. y tiene que ver con un llamado que Él está haciendo, Dios está haciendo, y el llamado es, me buscaréis y me hallaréis. Claro está, si ustedes me buscan de todo vuestro corazón, tiene que ver Exactamente. con el corazón. En realidad,
el tiempo es un factor, pero al final el determinante es el ser humano, quien debe hacerse tiempo para estar en comunión con el Señor. Y claro está, el salmista también nos invita a nosotros, ¿verdad? Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y luego dice, Él te dará, te concederá todo lo que en tu corazón, tus deseos, tus peticiones están presentes. Obviamente hay una recompensa en la comunión con Dios, ¿no? Entonces, sería bueno que nosotros cada día nos acercáramos a Dios, apartáramos, si no podemos, un solo horario, tiempos, Espacios. espacios, ¿no? Para poder mantenernos en comunión con Él. Excelente, pastor. Estamos conectando ahora a la segunda idea de este episodio, que se titula Escudriñad las Escrituras. Y vamos a partir porque unificamos aquí lo que habla la guía de estudio del día lunes, el día martes, e inicia presentando la importancia de un lugar. Nos lleva a la reflexión, Pastor Yair, de Marcos 1:35, cuando hablando de Jesús dice levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Algunos pueden llegar al extremo de decir, bueno, me voy a levantar en la madrugada y voy a ir a un lugar oscuro. Ahora, pues no va a haber nada, no va a leer, ¿no? No se refiere en el contexto no solo del lugar, eh, se refiere a la acción de apartar un espacio. Sí, y sobre todo el ejemplo que Jesús está dando. Ujú, Si buscamos el modelo ante todo lo que tiene que ver con el tiempo, con el estudio de la Biblia, con la comunión con Dios, el ejemplo perfecto es Cristo. ujú. De tal manera que Marcos recalca muy bien que él se levantaba De muy mañana, temprano, siendo aún exactamente. oscuro, y salía a tener su momento especial de comunión con su Padre Celestial. Obviamente esta cercanía lo fortalecía, le animaba a seguir en su misión y sobre todo le facultaba para los grandes milagros que eran requeridos para ese día que estaba comenzando. En Para su todo caso, ministerio. exactamente Ujú. en su ministerio, para efectos de su ministerio. Entonces, esta comunión nos revela a nosotros que el éxito del cristiano o del que es un hijo de Dios depende de esta relación, del estudio, de apartar el tiempo, de mantenerse en comunión a través de la oración con Podríamos Dios. aplicar entonces, Pastor Yair, el hecho de que si Jesús en su ministerio dedicaba tiempo a estar en conexión con su Padre para ejercer su ministerio después, durante el día, podríamos aplicarlo a nosotros. Nosotros, por ejemplo, si buscamos en el ejemplo de Jesús el rostro del Padre en un tiempo especial en la mañana, en un lugar especial, que es la parte que menciona, es decir, un lugar apartado. Ahora, el lugar influye en cierta medida porque nosotros, por ejemplo, hablamos del altar familiar. Hablamos de un lugar donde podemos encontrarnos. El altar familiar representa ese espacio en casa, en nuestra casa literalmente, donde todos sabemos de que quizás estamos agitados, estamos ajetreados, vamos de aquí para allá, pero en ese espacio nos podemos detener para conectarnos con Dios. Ahora, ¿por qué es relevante mencionar el lugar? Porque ese espacio que nosotros apartemos representará un espacio donde podamos encontrarnos con Dios. Ahora, no estoy diciendo que el lugar sea exclusivo. Tú mencionabas justamente el ejemplo de hermanos, de personas que en algún momento pueden adaptar a estar en comunión con Dios desde sus negocios. Pero mencionamos la importancia del lugar, del tiempo, de la conexión con Dios en su palabra desde los momentos iniciales de un día, porque eso representa la conexión que tú estás teniendo directa con Dios para fortalecerte durante el resto del día. Correcto. Si tocamos este punto, rápidamente debemos recordar para los cristianos, ¿no? Los adventistas, digámoslo así, de la vieja guardia, Ujú. que ahora eso es una lucha que se está tratando de librar en todo hogar y que la iglesia promueve, Sí, sí, el sí. culto familiar. Exacto, El lugar ayuda a formar hábitos, exactamente. ayuda a formar el carácter, en todo caso, de los más pequeños. Y ciertamente crea también conexiones emocionales, vivencias de que más adelante para el que es pequeño le ayudará a recordar y entonces a volver a ese hábito. Y sin embargo, siguen habiendo dificultades para llegar a ese punto de comunión, ¿no? Aun cuando las vivencias podrían ser bien marcadas desde la infancia en los hogares de muchos miembros de Iglesia Adventista que vivieron bajo esa instrucción, esa Sí, sí, tutela muy sí. linda, ¿no? Del culto familiar. Pues el trabajo y las actividades, volvemos a mencionar, ¿verdad? Impiden ese relacionamiento. Y luego, pues la debilidad
o la flaqueza del corazón en este mundo. Sin embargo, sigue siendo el consejo que la guía de estudio nos da, que nosotros patemos ese espacio, ese lugar para que podamos formar hábitos en nosotros, así también en los que vienen detrás de nosotros, en todo caso para las familias, ¿no? Los hijos. Esta idea, Pastor Yair, escudriñar las escrituras, se refiere a algo que mencionamos en el episodio pasado. La Biblia no se puede leer como un libro de texto más, y no me refiero al que no se pueda en el sentido práctico, sino que en el contexto espiritual hay una acción importante que una autora, Elena de White, recomienda, y ella habla acerca del hecho de orar antes de leer la Biblia. ¿Por qué es tan importante pedir la dirección de Dios? Resulta que nosotros creemos, y es así, la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, en otra aplicación, cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Y para poder escuchar la voz de Dios, corremos el peligro de que hay un distorsionador, el diablo, que puede llevarte a que tú comprendas erradamente lo que Dios te está diciendo. Y hay alguien Claro, que claro. conoce la escritura y mejor que nosotros, y es el mismo diablo. La usó para tentar a Jesús, la usó constantemente para confundir a Eva. Ahora, en el estudio profundo de la Biblia, la oración funge un papel muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante orar antes de leer la Biblia? Porque no la vamos a leer como un libro común. Esperamos que Dios ilumine nuestra mente para comprender el texto bíblico y no necesitamos ser grandes eruditos, no necesitamos tener grandes herramientas teológicas, sino buscar con humildad la guía de Dios a través de la oración. Menciona también algunas prácticas que a veces nosotros olvidamos, por ejemplo, leer y escribir. Sabes que a mí me pasa algo, yo tiendo mucho a imaginar. Por ejemplo, estos días hablaba acerca de la historia de aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Y la Biblia presenta algunos detalles. Y hay un punto cuando Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y yo me pongo a pensar que durante toda esa escena, toda esa conversación, esta mujer estaba con el rostro agachado porque temía por su vida, la iban a apedrear. Sí, sí, correcto. Entonces, eso te permite justamente ponerte en el texto, ponerte en la escena y percibir lo que Dios quiere comunicarse. Lo que Dios quiere hacer por nosotros. Exacto. Bueno, cuando yo estudio esta parte, ¿verdad? Reflexiono en ella, descubro que lo que nuestra guía de estudio nos está presentando son tres puntos claves de cómo acercarnos a la Biblia. El primer punto y el segundo ya los mencionaste, pastor. Primero, la oración, que es la forma en la cual nosotros nos acercamos a Dios para pedir de Él su Espíritu Santo, Ujú. porque sin el Espíritu Santo no podemos discernir las cosas espirituales. Lo segundo, ya lo mencionaste, leer y escribir. Eso nos ayuda a reflexionar y sobre todo a reafirmar lo que ya nosotros hemos leído o estamos analizando. Y la tercera sería compartir, porque algo que tú recibes, algo que tú aprendiste, hombre, no te lo puedes quedar callado. Eso ocurría con los que Jesús sanaba, restauraba o a quienes él les presentaba una palabra de esperanza. Después él les pedía o no lo digan, pero aún así iban y lo contaban, o les decía vayan y cuenten, y entonces ellos también seguían el consejo, ¿no? La Biblia como tal entonces nos ayuda a nosotros a entender, ¿verdad? Que acercarnos a ella tiene no solo un efecto transformador, sino tiene un propósito para todos los demás que aún no la conocen, que si nosotros nos acercamos a Dios de esta manera, tenemos que compartirla. Ese Amén. sería el tercer punto clave de esto, ¿no? Entonces, claro, el proceso incluye leer con intencionalidad, también tiene que ver con la meditación, Ujú. tiene que ver con escribir, con orar, con aplicarlo a mi vida, porque si no, no tiene sentido que, no lo, que uno lo lea, pero no lo aplique a su vida. Y sobre todo, ¿verdad? Que encuentre en ella la guía para su caminar con Cristo Jesús. Ahí hay varios versículos que nosotros analizamos, Salmo 119, versículo 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahí está hablando acerca de lo que yo considero meditar, ¿no? Ahí está hablando el salmista de meditar y luego aplicar. Eso solamente esos dos versículos resalté yo aplicarlo, ¿cómo aplicarlo? El versículo, el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo lo Amén. aplico yo? Si la Biblia entonces me llena, me nutre, le dediqué espacio, tiempo,
en medio de mi trabajo, entonces esta debe guiar mis pasos y guiar a otros hacia la verdad, hacia una Amén. vida con Cristo. Sin duda alguna, yo creo que en algún momento todos hemos tenido esa experiencia, pastor, de escudriñar las escrituras. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos la oportunidad de leerla constantemente, pero quizás tú has vivido esta experiencia que voy a mencionar. De repente leíste un pasaje y lo estudiaste, lo meditaste, pero lo vuelves a escudriñar y Y sacas encuentras algo como que algo nuevo. diferente. Sí, Ajá, ajá. exactamente. O sea, ese es Sí, el acto, esa es la acción del crecimiento espiritual, porque vas viendo cada vez, cada oportunidad lo que Dios te quiere decir. claro. Y yo percibo eso, no es lo que tú comprendas, es lo que Dios te está permitiendo comprender en el sentido espiritual. A veces precisamente donde aplicamos la forma, el cómo nos acercamos. Porque a veces tal vez tú no te acercaste con toda la intención de entender el texto Solo y leíste, percibiste, solo exactamente, leíste. leíste. Pero cuando tú escudriñas, y por eso esta segunda idea es escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio del Señor. Entonces, creo que la reflexión es muy especial. Estamos llegando a una parte importante, pastor, que es la pregunta de este episodio. ¿Quisieras recordarla? Claro que sí, volvemos a compartirla. ¿Por qué el estudio de la Biblia es tan importante para nuestra permanencia en Dios? Esa es la pregunta. Y bueno, yo hoy he escogido un emoji que me llamó mucho la atención. Este emoji es un sillón con una lámpara enfrente. Es Oh, muy muy bien. práctico. Un silloncito que representa y la lámpara. Obviamente, mientras lo buscaba, eh, me llamó mucho la atención por lo siguiente. Y por eso la pregunta que vamos a tratar de responder entre todos nuestros comentarios, también usted prepare el de usted, su respuesta. ¿Por qué el estudio de la Biblia es tan importante para nuestra permanencia en Dios? Bueno, cuando nosotros dedicamos ya el tiempo en un lugar, el texto que tú mencionaste para mí es clave. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la palabra de Dios es una luz Es correcto. que debemos dejar que ilumine nuestras vidas. Pero si está apagada, no puede funcionar. Entonces yo uso este emoji del silloncito que representa la comodidad o el espacio que tengamos y que podamos disponer para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una respuesta bíblica también que menciona, separados de mí, nada Nada podéis puedes hacer. Es hacer. decir, la Biblia nos habla de Cristo y si nosotros pasamos tiempo con ella, vamos a crecer espiritualmente y lo vamos a conocer más. Correcto. Ok, me toca compartir el emoji. Yo escogí un tarrón de miel. Excelente. Este, porque, ¿qué es la Biblia para nosotros? ¿Cómo permanecer en ella? Bueno, hay que buscarle el sabor, la Amén. dulzura. La palabra de Dios es más dulce que la miel y sobre todo al alimentarnos de ella, la miel tiene muchos nutrientes. Bueno, Sí, sí, sí. los médicos, ¿verdad? Tiene Mucho muchas la promueven, aplicaciones, sí, sí, sí. mucho para muchas cosas, aún para el acrecentar los años de vida. Algo ¿Verdad? estético. Algo estético. Entonces, no solamente es para darle sabor, alimenta el alma, ilumina la mente y sobre todo transforma la vida. Entonces, si la miel natural tiene muchas propiedades beneficiosas para el cuerpo, ahora en la Biblia, cuánto más. Así que hay que estudiarla, reflexionar en ella y aplicarla a nuestra vida. Excelente, pastor. Bueno, pues estás conectándonos directamente a esta tercera y última idea, ¿Correcto? justamente palabras dulces. Fíjate que me llamó y me gustó mucho el contexto, ¿no? Del tarro de miel. Eh, antes de preparar este episodio, dialogábamos justamente en encontrar ese sabor en las escrituras. Sí, buscarle el sabor. Porque a veces sí pareciera que hay fragmentos de libros en las escrituras donde hay mensajes fuertes, mensajes difíciles, pero cuando tú encuentras el sabor justamente, eh, si habláramos, por ejemplo, la miel, ¿no? Quienes de alguna manera crecimos en el campo, yo recuerdo había a veces las colmenas donde se hacían le decíamos panales, ¿no? De Ujú. la miel, Ajá. pero si tú lo ves así a distancia no es atractivo. Si tú lo ves así, bueno, dices, ¿qué puede haber ahí? Pero cuando como decimos por ahí, no lo exprimes, dejas que caiga, que gotee y pruebas la dulzura de eso, esa es la diferencia. Ah, claro, ¿Y cómo pasa eso? Es decir, hay un proceso. Tú te acercas, tú dedicas tiempo, tú dedicas un espacio. Por eso lo que hemos mencionado en el proceso de cómo leer la Biblia es trascendental, porque justamente eso es lo que nos permite a nosotros encontrar el sabor. Ahora, existe el riesgo, pastor, y lo decíamos, de que si no te está haciendo dulce,
te está haciendo amargo. Es cierto. El sabor no es agradable. Decía una hermana, pastor, dice, yo leo y tristemente comienzo a leer y me quedo dormida. ¿Qué Ese efecto hago? ¿Qué también pasa, hago? ese Dice, efecto ¿qué también pasa. hago? Son efectos, ¿no? Sí, Que no le sí, encuentra sabor o cansa, para algunos resulta ser aburrido, pero no tiene que ver sino con la lejanía que tenemos de Dios y el exactamente. que no estamos acostumbrados o no hemos hecho de un hábito de estar en comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia. Ahora, si nosotros analizamos esta parte de la guía de estudio, se nos presentan algunas formas. Por ejemplo, podemos comenzar con versículos, temas o libros que nos gustaría a nosotros comprender y profundizarlos, ¿no? Ujú, También podríamos utilizar herramientas bíblicas buscando respuesta a nuestras interrogantes de aquello que leemos, o sea, sí, leer con la intención de encontrar algo que no entendamos y entonces buscar la respuesta de esto, ¿no? Esto sería para una persona perspicaz que le gusta sí, estar ujú, investigando y todo. También podría ser a través de grupos, formar grupos de lectura. Yo siempre he visto a personas que hacen grupos de lectura, pero la Biblia también podría ser una forma de hacer un establecer grupo un de grupo lectura de de la lectura, Biblia, claro que sí. sí. Y bueno, también buscar espacios abiertos para poder leer allí de manera pues tranquila y en paz en medio de la naturaleza la Biblia. Fíjate que al comentario que tú haces quisiera agregarle lo que dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, tú decías que a veces, y todos en algún momento recordamos ese momento que nos arrulló el leer la Biblia, ¿no? Precisamente no porque la Biblia no tenga un efecto, sino que no estamos encontrando el sabor. Y justamente esa es la parte donde también Dios puede obrar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros le pedimos a Dios, yo he escuchado personas y a mí me ha pasado, por ejemplo, habituarme a un horario y que aunque de repente tú te acostaste cansado, desvelado, te despiertas a esa hora, porque ya se convirtió en un hábito, Ujú. porque ya se convirtió en un hábito. Y también tu cuerpo reacciona. Y también he escuchado personas que dicen, es que yo le pedí al Señor que me despierte a esa hora y a esa hora me despierto. Lo que Isaías da a entender es que justamente proviene de Dios el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la parte del cierre de la conclusión, que está, por cierto, muy linda, eh, en las palabras dulces, es decir, cómo el salmista llega a expresar cuán dulces, dice, son a mi paladar tus palabras. Ahora, hablamos de un salmista que en algún momento recibió palabras de juicio por su pecado. Cómo todas las palabras llegaron a ser dulces aún en medio del error. Esa es justamente parte de la experiencia de dedicar el tiempo al estudio de la Biblia. Este pasaje que acabas de compartir, ¿verdad? Es sin duda alguna algo apremiante para nosotros o debiera ser apremiante para nosotros porque el salmista manifiesta aquí su gusto por la comunión con Dios a través de la Biblia y nos revela a nosotros algunas cosas que son importantes. Número uno, el mantener esta comunión con Dios a través de la Biblia a nosotros nos debiera dar paz al alma. Además, debiera traer satisfacción y sobre todo debe ser vivificante. Cuando nosotros buscamos entonces a Dios a través de la Biblia, con las necesidades que esto ya es la solución, ¿no? Esto es lo Amén. que debemos encontrar a través del estudio de la Biblia, entonces podemos llegar a sentir el sabor de las escrituras. Y sobre todo, ¿verdad? Esta dulzura que nosotros estamos ahora analizando, que el salmista dice que tiene de estudiar, de mantenerse en comunión con Dios, nos presenta a nosotros la experiencia de todo cristiano, el ideal de todo cristiano. ¿Qué sería eso? Tener una vida espiritual sana. Amén. Además de eso, tener una transformación del carácter y sobre todo recibir inteligencia y capacidad para caminar con Cristo en este mundo de dificultades. Por lo tanto, al caminar entonces en este mundo bajo la tutela de Dios, entonces Él nos ayudará siempre a discernir entre lo bueno y lo malo. Y ojalá, ¿verdad?, que nosotros podamos estar ya cimentando nuestro conocimiento a través de este estudio de esta semana, ¿verdad?
en la Biblia y Amén. que podamos crecer para gloria de Dios. Excelente reflexión, Pastor Yair. Creo que estamos llegando a la parte final de este episodio y quisiera cerrar con una invitación muy especial. No estamos cuestionando ni mucho menos señalando los defectos de aquellos descuidos en nuestra relación con Dios, tal vez al estudiar la Biblia. Claro que no. Queremos animarles a que estas herramientas, estas estrategias nos motiven, nos inspiren y bajo lo que dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy tenemos la oportunidad aún de ver qué versión, qué tipo de Biblia se nos adapta y leerla. No desperdiciemos la oportunidad que tenemos de pasar tiempo en las Escrituras para conocer más a Dios y ojalá que dediquemos tiempo, que apartemos un lugar, que profundicemos, que busquemos el leer la Biblia con un espíritu correcto para conocer más al Dios de amor que está en las Escrituras. Pastor. Pues considero, querida familia, que la palabra de Dios debe ser nuestro alimento todos los días. Amén. Debemos procurarla, así como desayunamos, comemos, cenamos, entonces también También debemos hacer de ello, espiritualmente. de la Biblia. Sin duda alguna, hemos llegado a la parte final de este episodio y ha sido de gran bendición. Las reflexiones han sido muy hermosas y de gran aprendizaje. Recuerde, todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Pastor, gracias por habernos No, acompañado. gracias a ti. Les esperamos en el próximo episodio y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado